Sígueme con tu vista, por favor. Ahí va a estar el pasaje en la pantalla, Salmo 126. Dice, cuando el Señor nos haga volver a Sión, nos parecerá estar soñando. Nuestra boca se llenará de risas, nuestra lengua rebosará, ¿qué palabra? Rebosará de alabanzas. Entonces las naciones dirán, el Señor ha hecho grandes cosas por estos. ¿Quiénes son estos? Di conmigo, estos. Estos, grandes cosas por estos. Sí, el Señor hará grandes cosas por nosotros y eso nos llenará de alegría. Continuamos con el versículo 4, dice, Señor, haz que volvamos de nuestra cautividad y que corramos libres como los arroyos del desierto. Y haz que los que siembran con lágrimas cosechen entre gritos de alegría. Wow, yo he oído risas de alegría, pero gritos de alegría es algo tremendo. Cosechen entre gritos de alegría. Que los que entre sollozos esparzan la semilla, vuelvan alegres trayendo sus gavillas. Cierra tus ojos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra en sí misma ya trae bendición, Padre. Tu palabra en sí misma, cuando la leemos, ya comienza a hacer mella en nuestros corazones. Ya comienza ahí a mover algo dentro de nuestro interior, Señor. Pero te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú me ayudes para desempacar lo que quieres hablar a nuestras vidas el día de hoy, Señor. Declaro, Padre, que tu palabra jamás vuelve a ti vacía, sino que va a llevar a cabo en los corazones y en las vidas el propósito por el cual es expuesta, Señor. Y también, Padre Santo, declaro que tu palabra es una espada de dos filos que penetra hasta los profundos de los pensamientos y las intenciones. Cualquier pensamiento, cualquier intención contrario a tu palabra, declaramos que desde ya está sujeto a tu voluntad, Señor. Y por último decimos, Padre, que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así también, Padre Santo, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu gime, Señor, por tu palabra, Señor. Porque nuestro corazón que te ama entiende que es por medio de tu palabra que somos fortalecidos. Y es por medio de tu palabra que podemos seguir adelante, Señor. Entonces te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que hables a nuestras vidas el día de hoy por medio de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y el que está de acuerdo dice un fuerte amén. Muy bien. Entonces, ahí está la palabra de Dios. Salmo 126. Y pues bueno, mira, vamos a ver un poco de la introducción y del contexto, ¿no? Mira, este salmo es un cántico gradual. Es un cántico de liberación, restauración y esperanza. Fíjate, es un cántico gradual. ¿Y qué significa ese cántico gradual? Era un cántico, haz de cuenta, como que lo cantaban como una procesión. ¿Cuántos se acuerdan de las posadas? A mí no me tocó, ¿verdad? Pero yo sé que muchos se acuerdan de las posadas, ¿no? Y cómo iban cantando, iban caminando. Entonces, este canto, y vamos a entender por qué más adelante, cuando se celebran en Israel la época de la Pascua y todo esto, cuando celebran la liberación de cuando el pueblo de Israel fue, valga la redundancia, liberado de Egipto, cuando salió de Egipto, y toda la gente de los alrededores, no sé si todavía lo hagan en estos días, pero en aquellos tiempos mucha gente que no vivía en Jerusalén iba a Jerusalén a celebrar. Es como ir a celebrar casi las fiestas patrias, ¿no? Entonces, y era costumbre en aquellos tiempos que como pues no había avión, no había carros, mientras ellos iban caminando hacia Jerusalén, iban recitando este salmo. Fíjate qué hermoso. Iban recitando este canto, por eso se llama cántico gradual. En memoria del pasado, súplica del presente y promesa del futuro. Y bueno, vamos a ver un poquito acerca de la introducción, pero ¿por qué? ¿De qué los iba a liberar el Señor? ¿No? Ya leímos ahí ese salmo. Y déjame decirte que Nabucodonosor sitió a Jerusalén en varias ocasiones. El rey Nabucodonosor, todos lo conocemos, todos nos acordamos, los que hemos leído el libro de Daniel, sabemos quién era Nabucodonosor. Sitió a Jerusalén desde el año 597 a.C. hasta que la conquistó en el año 586. Fueron 11 años de guerra intensa
de mucho conflicto, de mucha angustia para el pueblo del Señor. Entonces, ese pueblo de Babilonia arrasaron la ciudad, la destruyeron completamente. El templo de Salomón, que era una de las obras, una maravilla de aquellos tiempos, el templo de Salomón, que fue construido de una manera espectacular, tenía oro, era algo súper impresionante. Sabemos que el rey Salomón era un rey que Dios lo prosperó muchísimo. Entonces él hizo un templo majestuoso. El templo del rey Salomón lo destruyeron los babilonios. Y entonces y era el centro religioso y político de la nación. Y gran parte de la población influyente, sacerdotes, artesanos, fue llevada cautiva a Babilonia. Entre ellos, pues sabemos la historia de Daniel, sabemos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Era de los influyentes, de los nobles, de los artesanos que se los llevaron a Babilonia. Pero entonces sucedió algo. Entonces, déjame decirte que el Señor pone pruebas, el Señor de repente vienen pruebas a nuestra vida, de repente vienen cosas difíciles, pero siempre cuando clamamos al Señor, y hubo quien clamara al Señor, el Señor trae una respuesta, el Señor trae liberación. Entonces, de una manera milagrosa, los conquistadores fueron conquistados. O sea, el imperio de Babilonia fue conquistado por el imperio persa en el año 539 a.C. Y el emperador Ciro, el emperador de Persia, emitió un decreto diciendo que los judíos podían regresar a Jerusalén. ¿Cuántos se acuerdan de cuando vimos la serie de Nehemías? ¿Se acuerdan cuando vimos la serie de Nehemías? Que hablábamos de ser resilientes y cómo Nehemías regresó y comenzó a construir la muralla. Bueno, pues fue después de que el emperador Ciro permitiera al pueblo de Israel regresar a Jerusalén. Entonces, emitió un edicto, permitió que los judíos regresaran y así comenzó la segunda etapa del templo, cómo comenzaron a construir todo esto, ¿no? Y este salmo que acabamos de leer está hablando de eso, de ese regreso, de esa repatriación. Entonces vamos a entrar en el salmo, ahora sí, ya sabiendo un poco del contexto. Y primeramente del versículo 1 al 13, me gustaría que te quedaras ahí en tu Biblia o en tu dispositivo, que te vieras ahí el Salmo 126, para tratar de ir desmenuzando, para tratar de ir poco a poco desgranando cada versículo de este salmo. Y dice el salmo, dice el primer versículo, dice: cuando el Señor nos haga volver a Sión, nos parecerá estar soñando. Fíjate, los judíos habían sido arrasados por el imperio de Babilonia. Ellos no se imaginaban que había una posibilidad de que ellos pudieran regresar. Sus nobles, sus poderosos estaban presos, estaban allá sirviendo en Babilonia. Los artesanos, la gente que sabía, la gente más inteligente, se la llevaron a Babilonia. Entonces, ¿cómo podía un pueblo sin sus líderes reagruparse para poder regresar? Era como un sueño, era como una quimera, era algo que tal vez no era posible. Pero para el Señor no hay imposibles. Para el Señor no hay sueños que no se puedan cumplir. Y dice, cuando el Señor nos haga volver a Sión, nos parecerá estar soñando. Y vaya que sí fue un milagro. No, mucha gente no sabe, mucha gente no entiende. Vemos la historia de Nehemías, de cómo él le empieza a decir al emperador de ese tiempo, y le dice, ¿sabes qué? Yo tengo un pesar por mi pueblo, las murallas están destruidas, etcétera, etcétera. Pero no sabemos en realidad en qué momento el corazón del emperador Ciro cambió y dijo que pueden regresar los judíos a Israel. No sabemos por qué, pero sí sabemos quién fue el que tocó su corazón. Sí sabemos quién fue el que movió la mente y el edicto que decretó el rey Ciro. La liberación fue tan esperada y maravillosa que a los repatriados, les parecía estar soñando. Y vaya que era como un sueño para ellos poder regresar a su país. El impacto fue tan grande que incluso la gente alrededor, los pueblos alrededor de Israel decían, ¿a poco los dejaron salir los babilonios? No, es que contra los persas. ¿A poco los dejaron salir los persas? Hasta los pueblos alrededor se daban cuenta que eso era algo increíble que estaba sucediendo. Entonces, seguimos viendo ahí del versículo 1 al 3, dice, nuestra boca se llenará de risa.
Fíjese, parecerá que estamos soñando y nuestra boca se llenará de risa. Fíjate que cuando yo estuve enfermito del COVID, en mi casa todos estaban serios. Mi madre acababa de morir del mismo mal, mi hermano acababa de morir del mismo mal y a mí me pegó el mismo mal. Entonces en mi casa toda mi familia estaba seria. Se oía que hablaban, se oía que decían, yo los oía ya metido ahí en el aislamiento. Oía que hablaban, pero no oía ninguna risa. Pero cuando me comencé a sentir mejor físicamente, cuando el Señor comenzó a obrar en mi cuerpo y en mi vida, y ya le pedía más de comer a Alma, ¿no? Porque casi no comía nada, ¿no? Perdí mucho peso. Y cuando le comencé a pedir más a Alma de comer, y ya le pedía, pues tráeme un burrito ya mejor, ¿no? De carne asada, como que me dijo, ya te sientes mejor, ¿verdad? Entonces comenzaba ella a bromear conmigo. Y las risas regresaron. Aquí las risas regresaron al pueblo de Israel. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua rebosará de alabanzas. Entonces las naciones dirán, el Señor ha hecho grandes cosas con estos. Déjame decirte que la gente a tu alrededor va a ver lo que el Señor va a hacer en tu vida. Y el Señor quiere que la gente glorifique su nombre a través de nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente diga, wow, ese Dios a quien esa persona cree verdaderamente es poderoso, porque yo lo conozco como era antes y ahora su vida ha cambiado. Yo conozco de dónde viene esa familia y ahora su vida cambió. Y sigue diciendo ahí en el versículo 3, dice, sí, el Señor hará grandes cosas por nosotros y eso nos llenará de alegría. Fíjate, primero dice, las naciones dirán, grandes cosas ha hecho el Señor. Y luego vuelve a decir el salmista en el versículo 4, en el versículo 3, dice, sí, el Señor hará grandes cosas por nosotros. Entonces como que se convierte algo como un poquito confuso, ¿no? Dice, caray, dice el versículo 2, dice, el Señor ha hecho grandes cosas por estos. Pero luego dice el versículo 3, sí, el Señor hará grandes cosas por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Y nos llenará de alegría. Pero si las naciones ya dijo que hizo grandes cosas, ¿por qué entonces nosotros decimos el Señor hará grandes cosas por nosotros? Deja que está a tu lado, porque el Señor no se detiene con sus bendiciones. Porque el Señor no se da por vencido en la obra que está haciendo en tu vida. Dice la palabra del Señor que aquellos que buscan al Señor, las bendiciones los alcanzarán. Y no estoy hablando de prosperidad, no somos un ministerio de prosperidad de cerro, no te voy a decir que tienes que dar $100, no te preocupes. Pero es la palabra del Señor que dice la palabra de Dios que las bendiciones te alcanzarán cuando tú decides seguir al Señor y hacer su voluntad. Fíjate, y sigue diciendo ahí en el versículo 4, y aquí nos muestra algo, fíjate, algo muy hermoso. Dice, el Señor, haz que volvamos de nuestra cautividad, que corramos libres como los arroyos en el desierto. Haz que volvamos de nuestra cautividad, que corramos libres como los arroyos en el desierto. Ellos comienzan a decir esto, comienzan a conmemorar de cómo el Señor los hizo, cómo el Señor los liberó de la cautividad que estaban allá en Babilonia. Pero ¿sabes qué? El Señor te quiere seguir liberando. Hay muchas cosas. Yo sé que cuando ellos regresaron de Babilonia, tal vez físicamente ya eran libres, ya no estaban bajo el yugo de Babilonia o de Persia. Pero tal vez había yugos en sus mentes, en sus corazones. Tal vez había fortalezas en su mente y en sus corazones. Entonces, la obra liberadora del Señor no termina. Él te quiere seguir liberando. Él quiere seguirte haciendo libre de todas aquellas cosas que te atan, todas aquellas cosas que te aprisionan. Señoras, que volvamos de nuestra cautividad y que corramos libres como los arroyos del desierto. Que corramos libres
como los arroyos del desierto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo que hay arroyos en el desierto? Está un poco raro, ¿no? Hay arroyos. Pero fíjate, en esa región del Negev, es una región árida y desértica en Israel. Pero esa región se conoce porque de repente vienen unos chubascos muy fuertes. Y como la tierra está árida, cuando comienzan y se vienen esos chubascos fuertes, el agua comienza a correr de una manera torrencial, de una manera muy fuerte. Y los arroyos corren libres. El Señor Jesús se levantó en medio de la fiesta, en medio de la celebración, de la celebración que estamos hablando. Y dijo, yo soy el agua de vida. Y el que bebiere de mí no tendrá sed jamás. Dile al que está a tu lado, el Señor quiere que corras libre como los arroyos. Porque a veces pensamos que somos libres, pero vamos caminando así como baby steps, como dijéramos, ¿no? El Señor quiere que corramos libres como los arroyos de ese lugar del Negev. Y como dije, sus cauces secos se llenan de torrentes repentinos y vivificantes cuando llega la temporada de lluvias. Entonces, y así pide el salmista que sea la restauración del pueblo súbita, abundante y dada por Dios. El Señor lo puede hacer de una manera abundante. Él puede hacer mucho más, dice la palabra del Señor, de lo que podemos pensar o qué, o imaginar. Una manera súbita, una manera abundante, una manera que nos sorprende. Sigue diciendo ahí. Entonces nos vamos de ahí al versículo 5. Nos vamos de ahí al versículo 5. Y fíjate, y aquí trae algo, una metáfora muy hermosa. Dice en el versículo 5. Pero todo se relaciona. De repente pareciera que de esa imagen del desierto, de esa imagen de aquellos peregrinantes que van regresando hacia Jerusalén, de repente se va a la imagen de un sembrador. Y dice, haz que los que siembran con lágrimas cosechen entre gritos de alegría. Y de repente parecía que estuviera desconectado, pero déjame decirte que no lo está. Y ahorita vamos a ver por qué no está desconectado. Porque es lo mismo, es otro mover del Señor dentro del mismo salmo. Fíjate, haz que los que siembran con lágrimas cosechen entre gritos de alegría. Y déjame decirte que en el tiempo de escasez, cuando la cosecha no fue muy abundante, el agricultor tiene que tomar una decisión a la hora de sembrar. Tiene que tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Si estoy en necesidad, si no está de todo bien, si no estoy en abundancia, pero tengo que guardar semillas para poder sembrar. Y tal vez tiene que pasar por escasez, tal vez tiene que pasar por carencias para poder sembrar. Pero si se consume toda la semilla, ¿qué va a pasar en el futuro? Se va a morir de hambre porque no tiene que sembrar. Entonces, esto es la imagen a la que nos lleva este salmo. En tiempos de escasez, el agricultor derrama lágrimas al enterrar su semilla, que es alimento que hoy le falta a su familia. Y bueno, alabado sea el Señor que estamos en un país donde no sabemos lo que esto significa, ¿verdad? Estamos en un país que la persona que por mayor necesidad que tenga, yo pienso que no tiene necesidad de alimento. Pero déjame decirte que esto lo podemos llevar al plano espiritual. Y hay veces que en nuestra vida sentimos que ya no podemos más. Hay veces que en nuestra vida tenemos muchas carencias. Hay veces que en nuestra vida nos faltan muchas cosas.
Hay veces que en nuestra vida decimos, Señor, pero ¿cómo te voy a servir, Señor, si estoy pasando por esta situación? ¿Cómo te voy a servir, Señor, si estoy pasando por esta necesidad? ¿Cómo te voy a servir, Señor, si yo mismo a veces en mi vida hay tristeza? ¿Cómo te voy a servir, Señor, si a veces en mi vida aún hay decepción? ¿Cómo te voy a servir, Señor, si aún a veces en mi vida hay dudas, Señor? ¿Cómo te voy a servir, Señor, si a veces en mi vida hay escasez de fe? ¿Cómo te voy a servir, Señor, si en mi vida hay escasez de gozo? Pero déjame decirte que lo que siembres tú el día de hoy, en medio de la escasez, cual sea el plano de esa escasez de la que estamos hablando. Tal vez la escasez es un tiempo de depresión. Tal vez la escasez es un tiempo en el desierto. Y ahí en ese lugar de escasez donde tú estás, hay algo que tú puedes sembrar. Hay algo que el Señor ha puesto en tus manos. Y el Señor quiere que abras tus manos, así como aquel agricultor que dice, wow, ¿me lo como o lo siembro? Y el Señor quiere que aún en medio de la escasez, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de los achaques, aún en medio del diagnóstico negativo, el Señor te dice, quiero que siembres. Porque la semilla que siembres hoy va a ser la alegría del día de mañana. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz del Señor. Porque déjame decirte que a veces pensamos, pero ¿cómo voy a sembrar si estoy en necesidad? ¿Cómo voy a sembrar si estoy pasando por un momento difícil? Y como te digo, no estoy hablando financieramente, pero si el Señor te toca por ahí, gloria a Dios. El Espíritu Santo no le decimos qué hacer. Él tiene el timón de nuestra congregación. Si el Señor... Y tú puedes decir, pero ¿cómo puedo yo sembrar? ¿Cómo puedo yo hacer algo por el reino de Dios? Yo mismo estoy pasando por esto tan difícil. Dile que está todo el Señor Dios. Dile, Dios es el Dios de la multiplicación. Cuando tú tomas un número pequeño, el número 1, y lo multiplicas por 1000, ¿cuánto es? 1 por 1000, ¿cuánto es? Cuando lo multiplicas por 100,000, cuando lo multiplicas por 1,000,000, tú eres el 1 y el Señor es el número grande. Tú pones lo poco que tiene y el Señor lo multiplica. Y tal vez ahorita como congregación, como pueblo, estamos pasando por un momento en el desierto, por un momento de escasez. Pero ¿sabes qué? Este es el tiempo en que tenemos que sembrar. Y cuando sembramos en escasez es cuando la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas, en nosotros. Dice el versículo 6, dice que los que entre sollozos esparzan la semilla, vuelvan alegres trayendo sus gavillas. Fíjate, primero en el versículo 5, dice, ¿sabes que lo que llaman con lágrimas cosechen con gritos de alegría? ¿Verdad? Cosechar, entendemos la cosecha, ¿no? La cosecha es cuando pues vas y vas a redundar esas cosechas, el fruto de la tierra, ¿no? El trigo, el elote, el maíz, que es lo mismo que el elote, ¿no? El huitlacoche, no es cierto, y todo eso, ¿no? Los tacos y pues sabemos que todo sale de ahí, ¿no? Pero fíjate que ya en el versículo 6 ya nos da como una imagen que nuestra mente y nuestro corazón puede abrazar, que nuestra mente y nuestro corazón puede decir, que los que entre sollozos esparzan la semilla, vuelvan alegres trayendo sus gavillas. Entonces, ya estamos hablando de fruto. Ya estamos hablando de las gavillas, de esos bonches de trigo. Lo que se conocía en aquel tiempo, en aquellos lugares, lo que se sembraba mucho era el trigo. Para nosotros, los de Mesoamérica, sería
recogiendo sus elotes, ¿no? Si lo quisiéramos o sus, sí, sus elotes, su maíz, ¿no? Pero ellos lo que conocían mucho era el trigo, lo que usaban mucho allá. Entonces dice, vuelvan entre sollozos, vuelvan alegres, trayendo sus gavillas. O sea, ya traen algo en sus manos. Entonces, ¿sabes de esto de qué habla el Señor a mi vida acerca de esto? De que cuando tú siembras en medio de la escasez, el Señor va a llenar tus manos con algo, con el fruto de la cosecha. Y sabes que vas a venir levantando tu gavilla, vas a venir levantando esa rama de trigo. Y esto no estamos hablando solamente acerca de la escasez que tenemos, tal vez espiritual, tal vez algo que tenemos en nuestra vida que tenemos que ser liberados de, sino también estamos hablando acerca de llevar las buenas nuevas del Evangelio a aquellos que no conocen del Señor, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que no han cantado un cántico gradual porque sus vidas aún están cautivas por el reino de Babilonia, que es un tipo del reino del enemigo. Por aquellos que no tienen razón para soñar, por aquellos que no tienen razón para alegrarse, porque miran a su alrededor y miran conflictos, miran desunión, miran odio a su alrededor. Nosotros lo entendemos, pero sabemos que tenemos a alguien que nos guarda, que nos protege. Pero ellos no tienen nada. No tienen razón para soñar, no tienen razón para alegrarse. No tienen razón para sembrar en medio de la escasez, pero tú y yo la tenemos. Y tenemos que sembrar en sus vidas esto que tú y yo hemos entendido, esto que tú y yo atesoramos, que es el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, que es decirles que el Señor tiene una respuesta para sus problemas, el Señor tiene una respuesta para sus vidas, que no están solos, que tienen un Dios poderoso que puede acompañarlos, que puede estar con ellos. La fidelidad en los tiempos difíciles garantiza una cosecha espiritual llena de júbilo y frutos. Lo que se siembra entre sollozos, Dios lo devuelve entre gritos de alegría. Pregúntele a que está a tu lado. Quisiera saber qué se siente dar un grito de alegría. Si te dice que sí, le siembra en la escasez. Y lo verás. Hace tiempo escribí yo unos versos. Escribí unos versos, estos versos así. Me gustaría que te pusieras de pie. Ya para terminar, para cerrar este tiempo con esto. Y dicen estos versos: voy sembrando tu palabra con sincero corazón, con denuedo inextinguible en respuesta a tu amor. Voy sembrando la noticia de tu gracia y tu perdón, aún a los más perdidos, mientras presten atención. Voy con gozo y regocijo, aunque lágrima rodó. Derribando fortalezas, obvio, encuentro oposición. De regreso ya agotado, mas derrotado no voy. Con gavillas en la mano y en boca nueva canción. Los que siembran con alegría, los que siembran con lágrimas, cosecharán entre gritos de alegría. Pregúntale a que está a tu lado: ¿estás dispuesto a tomar el reto? Muy bien. Cierra tus ojos, por favor. Y vamos a una oración.